Octobot Tech Talks. Transformemos experiencias digitales en 30 minutos. Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos a Octobot Tech Talks. Este es nuestro podcast. Nosotros somos Octobot, una agencia de desarrollo de software y nos dedicamos a diseñar y desarrollar productos. Y en este podcast lo que queremos hacer es compartir historias y nuestros aprendizajes en todo ese proceso de transformar las experiencias digitales de las personas. Yo soy Reshi, soy Communications Manager en Octobot y hoy estoy acá con Guillermo Pérez, CEO de la empresa, que nos va a hablar sobre un gran cambio cultural que estamos viviendo hoy en día en Octobot y que se basa en la teoría del Radical Candor. Vamos a conocer de qué se trata ese mindset y cómo eso nos ayuda a que los equipos de trabajo colaboren más y crezcan juntos a partir del feedback constructivo y constante. Antes de empezar, como siempre, no se olviden de seguirnos en tu plataforma de streaming favorita, así siempre se pueden enterar de los nuevos episodios. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y otros. Y si te interesa conocer más sobre Octobot, también nos puedes encontrar en las redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribbble. Y solo Octobot en LinkedIn. Bueno, Guille, bienvenido. Hace un tiempito desde la última vez que te sumaste al podcast. Capaz que puedes presentarte para los que aún no te conocen. Muy bien, bueno, buen día, hola Reggie, hola a todos los que nos están escuchando. Yo soy Guillermo, todo el mundo me dice Guille, soy uno de los 3 cofundadores de Octobot. Tengo el rol de CEO. Vivo en Estados Unidos y estoy más que nada llevando adelante todo lo que tiene que ver con acciones comerciales. Y nada, un gusto estar de nuevo acá en el podcast, Reggie. Felicitaciones por el último episodio, que te tocó estar del otro lado del micrófono. Estuvo muy buena. Gracias, gracias. No Así es que nada. fácil, ahora los entiendo. Excelente, buenísimo. Bueno, Guille, ya entrando de lleno al tema de este podcast, capaz que nos puedes explicar en pocas palabras cómo entendés el Radical Candor, ¿no? ¿De qué se trata eso? Bien. Bueno, primero que nada, a ver, todo el tema este del Radical Candor surge de un libro que se llama Radical Candor. Para el que le interese, ahí se explica con bastante más detalle seguramente el que vamos a estar conversando ahora, pero por lo menos para dar un pantallazo. Radical Candor es una forma, yo lo veo como un cambio cultural en Octobot, pero es más que nada una forma de dar feedback y crecer a partir de ese feedback. La traducción literal de Radical Candor sería algo así como sinceridad radical, una cosa por el estilo. Y viene un poco, y un poco lo que viene a proponer es eso, es que básicamente uno no se guarde el feedback. Siendo muy resumido, que las Claro. cosas se digan todas, se digan directamente y se digan en el momento, cosa que las personas tengan oportunidades de recibir ese feedback, de entenderlo y de poder cambiar el curso y así que todos crezcan y obviamente eso va a llevar también a que crezca la organización. Buenísimo, me encanta. ¿Y cómo fue que conocimos esa teoría, Guille? Y también, capaz nos puedes contar un poco del proceso de por qué decidimos incorporar eso a Octobot. ¿Cómo fue eso? Bien. A ver, en Octo, desde que arrancamos, siempre tuvimos el tema del feedback presente, con un sistema de autoevaluaciones, eh, que todavía es un sistema que se sigue usando hoy en día en Octobot, a pesar de que está en transición a otro sistema, porque para nosotros el feedback siempre fue muy importante y además es una cosa que el propio equipo siempre reclamaba más, incluso, más y mejor feedback. Entonces, bueno, siempre un poco de esa necesidad de escuchar al equipo y de nosotros también darnos cuenta de que el sistema que teníamos hasta ese momento era perfectible, o sea, no, tenía problemas. Nosotros típicamente lo hacíamos una vez al año, era una cosa larga, era tedioso para el que la tenía que completar y tedioso para el que tenía que dar el feedback. Entonces eso traía varios problemas del tipo, el feedback cuando se daba ya era demasiado tarde, la persona no podía cambiar, Claro. muchas cosas quedaban perdidas en el camino. Entonces, a partir de esos problemas, después leyendo, creo que tanto a Lucho, a Pago como a mí, los 3 nos gusta leer cosas interesantes.
Me acuerdo que el primer lugar donde empezamos a ver algo similar al Radical Candor es en un libro que habla sobre la cultura de Netflix, que se llama No Rules Rules, Ujú. y ahí como que toca bastante este tema, y después yo leí el libro este que comentaba al principio, de Radical Candor, que va directamente a este aspecto, y hacía mucho sentido a los problemas que nosotros veíamos que teníamos en Octobot, y al tipo de organización al que queríamos ser. Claro, excelente. Incluso vamos a dejar en la descripción de este episodio los links de estos libros que nombró Guille, así también pueden conocer un poco más en detalle. Em, Hablemos un poco más del candor, Guille, en la práctica, ¿no? ¿Cómo dar un feedback realmente efectivo siguiendo esta técnica? Contanos ahí, danos algunos tips de cómo aplicarlo. Bien, capaz que primero para que se termine de entender la idea del Radical Candor, el libro lo que plantea es básicamente a la hora de tener que dar un feedback, hay como 4 escenarios, 4 cuadrantes en el que uno podría caer. Tratando de hacerlo muy resumido, tenés, básicamente los cuadrantes se dividen en 2 variables, es si guardo silencio o si digo las cosas directamente, esa sería tipo una variable en la que nos movemos, y otra es, me importa la persona a la que le estoy diciendo el feedback, o sea, quiero tener cuidado porque me importa la persona, o no me importa nada y soy agresivo. Ese es como el otro eje. Ahí va. Entonces, de ahí se pueden tomar diferentes posturas del tipo, nada, veo que hay una cosa que está mal y no digo nada porque no quiero incomodar a la persona. Entonces, nada, no le estoy dando, o sea, si bien no incomoda a la persona, tampoco le doy la oportunidad a la persona de que mejore. Claro, El otro es, no digo nada, y además como no me importa la persona, empiezo a hablar atrás de esa persona sobre esa cosa que está mal, que es peor todavía que el escenario anterior. Después está el otro cuadrante que es, digo las cosas, pero las digo sin importarme cómo la otra persona las va a recibir, que nada, no es mejor que los otros dos, pero no está bueno tampoco, porque empieza a generar un clima interno que no está bueno. Y después está el cuarto cuadrante, que es justamente en el que el Radical Candor propone moverse, que es en el de digo las cosas, no me las guardo, pero trato de decirlas de una manera que la otra persona las reciba de forma positiva. O sea, en base a un entendimiento de lo que se está diciendo es con el objetivo de mejorar. claro, Entonces, partiendo de esa premisa, que lo que se busca es no guardarnos nada, o sea, decir todo, y no ser agresivo, sino decirlo de una forma que caiga bien, porque siempre, nada, hay como el tema de recibir feedback, particularmente feedback, hay 2 tipos de feedback, ¿no? Negativo y positivo. El feedback negativo, a mí me gusta llamarle feedback constructivo, no todo el mundo, a veces a la gente le cuesta recibirlo. Entonces, sí, bueno, es importante tratar de hacerlo nada, de una manera que sea que el receptor lo pueda recibir de la mejor manera posible. Y bueno, entonces ahí a partir de ahí es que surgen del Radical Candor, te da como diferentes tips de cómo encarar esa conversación para que cumpla con esas 2 variables. Una de las cosas que dice, por ejemplo, es que hay que ser humilde a la hora de hablar. O sea, es muy difícil que a vos te importe lo que le estás tratando de transmitir a la otra persona si te crees que sos superior. mm, O es muy, muy, muy difícil que estés nada, abierto a que te den un feedback, o a vos incluso a la hora del feedback, estar abierto a que puedes estar equivocado con lo que estás diciendo si no tenés humildad. Entonces, nada, habla del tema de la humildad. Después, otra cosa que habla es del tema de la inmediatez, de que es muy importante que el feedback se dé en el momento, básicamente porque si no lo haces en el momento tenés que estar acordándote todo el tiempo de darlo después. claro, Eh, Además, como decíamos antes, no te da la oportunidad de cambiar el curso si se da mucho después. Y además porque es cuando tenés las cosas más frescas. O sea, si vos lo decís en el momento, las cosas están frescas, podés tener mucho más detalle a la hora del feedback, por tanto va a ser mucho más rico el feedback. seguro. Nada, otra de las cosas, por ejemplo, que mencionan en el libro es de que el feedback sea útil, que eso no quiere decir necesariamente que después de darle el feedback a la persona tenés que solucionarle el problema. Por ejemplo, un ejemplo que hablábamos con el equipo de Octobot es alguien en un equipo ve que otro compañero tiene un problema en el código. Es importante que se le dé el feedback. ¿Eso quiere decir que vos le tenés que arreglar el código al otro? No. Ujú. De hecho, si siempre le terminás arreglando el código al otro, seguramente dejes de dar feedback. Pero tal, lo importante es ser claro y guiar a la persona hacia la solución. Y hay más tips, pero esos creo que son como los más importantes.
Ahí va. Es muy un cambio de actitud, ¿no? Realmente vas a hablar con la persona o escuchar a la otra persona de una forma mucho más abierta. Está muy bueno, la verdad. Sí. Em, y Y otro más que ahora me acabo de acordar para redondear que también me parece que está bueno es, otra de las cosas que hablan es de, dos cosas más que hablan es el de dar el feedback positivo adelante de todo el mundo, o sea, no uno a uno, y dar el feedback negativo sí uno a uno. Porque, de nuevo, cuando uno está, si uno da un feedback negativo adelante de mucha gente, por lo general la gente se pone a la defensiva y eso no suma. Pero cuando uno da un feedback positivo, no solamente se siente mejor el que lo recibe, sino que además senta el ejemplo para que otros lo emulen, que es algo que también uno quiere. claro, Y otra de las cosas que también menciona es el de dar el feedback sobre no sobre la persona, sino sobre el trabajo que está haciendo la persona. Por ejemplo, no decir creo que estás equivocado, que estás como atacando directamente a la persona, sino decir, por ejemplo, no, creo que esto está equivocado por tal motivo. buenísimo. No, es súper interesante. Como son cosas re chiquitas, pero realmente cuando las cambias te da la vuelta totalmente a cómo uno puede recibir ese feedback. Guille, si vos pensás en otros feedbacks que hayas recibido, otras teorías mismo por detrás del feedback que hayas escuchado en tu experiencia, ¿cómo te parece que el candor es distinto y mejor, ¿no? En comparación. Sí, yo creo que el candor, yo le veo varias ventajas. La primera es que yo creo que es algo, no sé si cultural o incluso humano, porque no sé si en otras culturas es diferente, de que es a veces difícil decir cosas difíciles, decir cosas negativas. Ujú. Entonces, cuando uno logra realmente que todos en la organización vean como que nada, está realmente embebido en la cultura de que queremos recibir feedback constructivo, no solamente la palmadita en la espalda, que es la parte fácil, por decirlo de una manera, Claro. es cuando la gente realmente puede mejorar. Y yo creo que no sé si hay otros modelos de feedback que alienten tanto a que pase eso como el Radical Candor. El tema ese de no guardar nunca silencio, o sea, si todos en la organización estamos convencidos de que cuando uno guarda silencio, en realidad no estamos cuidando al otro, sino que lo que estamos haciendo es no dándole la oportunidad al otro de que mejore, de que corrija, eh, o sea, ese cambio que impulsa el Radical Candor me parece que es fundamental, que no otros sistemas de feedback te lo dan. Por ejemplo, el que yo mencionaba antes, el de tener un sistema formal de evaluación, ya sea autoevaluación o no, una vez al año o cada 6 meses, Ujú. te saca todo esto. Te saca el Claro. tema de la inmediatez, de que la persona pueda actuar. Nada, me parece que pierde mucho de la riqueza que trae el Radical Candor, que es un poco diferente a cualquier otro sistema de feedback más normal o más tradicional de los que hay en la vuelta. Sí, Guille, vas hablando sobre eso de cómo a veces es difícil dar un feedback constructivo. Me hiciste acordar de ese estilo de feedback que se llama feedback sandwich. ¿Lo conoces? No lo conozco cómo Es, es. una vez escuché a alguien recomendar que cuando quieres dar un feedback, tenés que dar un feedback positivo, el feedback negativo y un feedback positivo, ¿no? Como armando un sanduchito, eh, que es como claro, para que la persona tipo salga con una buena sensación del feedback. Que a ver, capaz que para mucha gente le funciona. A mí lo que me pasa ahora conociendo el candor, me resulta como tenés que buscar formas de que hablar más cosas buenas que malas, cuando en realidad capaz que no tenés, ¿viste? Capaz que realmente No es solo tenés necesario. algo constructivo o negativo a decir y la persona como que se desdibuja un poco, ¿no? Eh, 100%. el Sí, punto. de hecho, una de las cosas que habla el Radical Candor, yo creo que la técnica esa sándwich pasa justamente por eso, porque como no hay una cultura de Candor construida, uno tiene que Claro, adulcorar un poco el feedback eso, con algo positivo para que la persona no se sienta mal. El Radical Candor justamente lo que trata de venir a construir es que no sea necesario eso. claro, O sea, otra de las cosas que también habla mucho el libro es de cómo generar, de lo importante que es generar relaciones con todo el mundo y dar contexto de todo lo que está pasando, o sea, hacer lo más abierto posible. Pues básicamente esos son los ingredientes para que después las personas se sientan seguras, tanto a la hora de dar feedback, porque el Radical Candor, una de las cosas que habla es que no es de el líder para abajo, sino que es una cosa que va para todas direcciones. Entonces, el de generar eso de sentirse cómodo a la hora de decir el feedback, sabiendo que es algo que todo el mundo está interesado en recibir y no va a haber represalias, por decirlo de alguna manera, claro. este,
nada, te saca un poco de la necesidad de esa y sí, o sea, un feedback de Radical Candor no debería llevar más de 2 minutos. Es una cosa instantánea, no es necesario darle color, no es necesario nada, esperar a que pase otra cosa para poder dárselo. En el escenario ideal se da en el momento, siempre teniendo respeto por la otra persona. O sea, eso que de nuevo es una cosa que en el mundo de... Si vos lees la última versión del libro, te habla de que en la serie Silicon Valley Mm, de HBO hacen una sátira del Radical Candor, que en realidad lo usan como excusa para ser agresivos, básicamente. claro. Y ahí el libro lo que te dice justamente es, el Radical Candor no busca ser la justificación para que seas un sorete hablando mal y que te dediques a hablar mal de todo el mundo, a decirle en la cara cosas malas a todo el mundo. De hecho, lo que trata de hacer es completamente lo opuesto. O sea, partiendo de que realmente tenés un interés en la otra persona, darle feedback constructivo. Y bueno, de nuevo, esa es un poco la receta para que pueda funcionar y que sea así tan instantáneo y simple. Buenísimo. Y Guille, ¿qué le dirías a alguien que está arrancando con todo el mundo del Radical Candor? ¿Cómo empezar a implementar eso en una organización? Hay un poco de tips, ya nos estuviste dando, pero capaz algo más pensando a nivel de un equipo, ¿no? ¿Cómo empezar a introducir esa nueva forma de dar feedback? Sí, yo creo que es un gran desafío. O sea, de hecho, en Octobot es un desafío que estamos transitando. No es que está todavía 100% embebido, es algo que presentamos a principio de año todo el equipo. Y hace unos días tuvimos otro workshop y de a poco lo vamos metiendo cada vez más. Y además de otras cosas que vamos haciendo con diferentes personas en la organización para que se vaya como Mm, esparciendo. Pero yo creo que una de las cosas, para mí, dos de las cosas fundamentales que hay que hacer es, primero, estar alineados a nivel de la organización de que es algo que tiene sentido hacerlo. O sea, que todos en la organización en realidad quieren feedback, están dispuestos a recibir feedback. Entonces, tener como un alineamiento en ese sentido de que tiene sentido introducir algo de este tipo. Y después es, bueno, qué tipo de acciones uno puede empezar a hacer para incentivar a que esto pase. Entonces, en el libro, por ejemplo, una de las cosas que pasa es, que menciona es capaz que medio difícil decirle a alguien que maneja un equipo arrancar él dando feedback al equipo, ujú, esperando que después el equipo se lo devuelva. Entonces lo que te dice es, no, sentate con tu equipo y decirle que te pidan, que te den feedback a vos. Entonces, claro. cosas típicas que pasan ahí es que la gente no se anima, entonces lo que te dice es, la forma en que tenés que hacerlo es preguntarle a la persona qué cosas podés hacer, o sea, por ejemplo, yo te lo quiero decir a vos, Regio, entonces yo te tendría que preguntar a vos, ¿qué cosas hago yo hoy que a vos te trancan tu trabajo? Ahí va. Y silencio, y silencio. Y dejar que la otra persona, silencio incómodo, pero dejar que la otra persona responda, y ahí ya tenés como, generás como esa primera instancia donde alguien aplica candor y la otra persona ve que en realidad el candor fue bien recibido y que actúa, entonces ahí dice, ok, esto funciona. Y después creo que la bola empieza a girar y va fluyendo para los dos lados. Totalmente, sí, y yo creo que es muy, mismo te motiva, ¿viste? Cuando tus líderes te preguntan a vos, como distinto a que arranquen de una dándote el feedback, pero sí Sí, pidiendo tu visión sobre el laburo, entonces sí, me parece, y eso ya lo estamos viendo en Octobot, así que me parece súper positivo ese inicio. Ojalá que podamos seguir esparciendo eso, como vos decías. Y yo creo que también ya cerrando un poco la conversación, si alguien que nos escuchó hasta ahora está como copado con el Radical Candor, quiere aprender más, quiere entender mejor cómo funciona este framework, ¿qué le recomendarías? ¿Tenés algún material o contenido que te parece que es importante conocer? sí, yo creo que lo primero es leer el libro que comentaba al principio, que es básicamente de donde surge toda esta movida. Ahí va. El libro aparte está muy interesante porque la persona que lo desarrolló no es alguien teórico, un académico que se le ocurrió esto Claro. y lo escribió en un libro, sino que es una persona que dirigió equipos gigantescos en Google, en Apple, le ofrecieron incluso el puesto de CEO de Twitter. Entonces, mucho durante todo el libro te va contando cómo descubre la técnica esta del Radical Candor, cómo impacta, cómo cuando no lo implementaba los problemas que le traía, cómo a medida que lo empezó a implementar las cosas positivas que le trajo,
y lo ejemplifica mucho a lo largo de todo el proceso, con Claro. cosas que están re interesantes, o sea, con problemas que ella vivió, por ejemplo, tomando el mando de una unidad de negocio como AdSense en Google. Entonces, para mí ese es como el punto de partida. Después en la página de ellos tienen muchísimo material que te ayuda justamente a a implementar el Radical Candor en una organización, tienen un playbook, tienen diferentes posts en un blog, que nada, me parece que también está todo bueno, es todo muy rico, pero para mí el punto de partida es leer el libro e incluso complementarlo con otros libros, como el que comentaba también antes, del No Group Rules, que van en la misma línea y está bueno también como te refuerza, muy basado en ejemplos, las Claro. cosas positivas que trae tener una organización, culturalmente tener una organización alineada en el tema del feedback constante y Sí, sincero. acá en Octobot una cosa muy buena fue que compraron varios ejemplares del libro para que la gente pueda leer. Yo leí, por ejemplo, la versión ebook y la verdad que me pareció eso que vos decías, Guille, de que es muy fácil entender y sentirte eso, como se vuelve entretenida la lectura, es un lenguaje muy accesible, los ejemplos son re interesantes. Ella es muy humilde como escribe, ¿no? Porque habla pila de todos los errores que cometió. Tal Así cual. que la realidad es que es muy buena lectura, muy, muy recomendable, totalmente. Bueno, Guille, buenísimo. Muchas gracias por sumarte una vez más al podcast. No, gracias a vos, Reggie, por la invitación. Siempre contento de charlar de alguna cosa interesante. Así que nada, disponible para otra ocasión. Seguro, seguro volverás. Bueno, y también queremos agradecer a los oyentes, a todos los que se sumaron a escuchar ese nuevo episodio de Octobot Tech Talks. Esperamos que les haya gustado y no dejes de seguirnos y seguir acompañando nuestro podcast. Si también te gustó este episodio, puedes compartirlo con todas las personas que se interesan por buenas prácticas de feedback y trabajo en equipo. Nos vemos en 2 semanas. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribbble y Octobot en LinkedIn. Hasta la próxima.